Ahora vamos a ver 3 notas. José Corral, Felipe Micli y Silvia Malfesi. Esta semana va a estar para alquilar balcones la legislatura santafesina. ¿Por qué? Porque hay preferencia para tratar el presupuesto 2025 y su correspondiente ley tributaria, que está en una cámara y en la otra, ¿no? Pero además, porque si esto no llegara a tratarse o tiene media sanción, no hay problema. El gobernador Puyaro nos manda extraordinarias en diciembre. Esta semana terminan las sesiones ordinarias, fin de mes. Pero lo que sí o sí es decisión política tomada del oficialismo santafesino, de Unidos para Cambiar Santa Fe, del gobernador de la provincia, Maximiliano Puyaro, es que esta semana que arrancamos salga transformada en ley la necesidad de reforma de la Constitución. Se llama Ley de Necesidad de Reforma de la Constitución. Este lunes va a haber 2 reuniones. Una de urgencia que hace el PJ acá en Santa Fe, en su sede, para ver qué posturas van a tomar los diputados del PJ. Sobre todo porque desconfían que Omar Perotti le va a dar los 5 votos que tiene de su subbloque a Puyaro. ¿No? Van a emitir un documento seguramente. Pero también el mismo lunes a la tarde, a las 6, en Rosario, en la sede de la Fundación Pensar del PRO, se van a reunir los 10 partidos que conforman Unidos para alinear la tropa y aunar posiciones, sobre todo en la redacción final del proyecto que se va a aprobar. Si no es este jueves 28, el viernes 29, porque también está citada la legislatura para el viernes 29. Mire, Puyaro va a hacer historia. La Constitución santafesina fue reformada por última vez cuando yo tenía 1 año, 1962. Hubo intentos de sacar la ley, pero nunca se pudo. Y ahora Puyaro va a poder, ¿no? Esta semana. Bueno, entonces, repito, José Corral, Felipe Micli y Silvia Malfesi nos dan sus puntos de vista. Bueno, le quiero tocar un tema político. Usted es autor de una ley de necesidad de la reforma de la Constitución. ¿En qué estado está? ¿Hay muchos proyectos? ¿Habría un acuerdo entre el radicalismo y el socialismo para que a más tardar en agosto ya haya una síntesis? ¿Cómo lo ve? Bueno, estamos conversando. Yo creo que hay una oportunidad para que la legislatura, que tiene, como decías, varios proyectos y hay ideas muy interesantes para conversar, encuentre los consensos. El Ejecutivo está concentrado en los temas del día a día, en la seguridad, en la educación, en las obras públicas que hacen falta, en generar empleo, pero tenemos una Constitución del año 62. No había ni siquiera televisores en las casas en ese momento. Y además hay un reclamo de la ciudadanía de mayor transparencia, de menos gasto de la política, de mayor representación de los, valga la redundancia, representantes del pueblo. Así que creo que es una buena oportunidad para reformar la Constitución, si es que logramos los consensos tan altos que requiere nuestra propia Constitución, que son 2/3 en las 2 cámaras. Y el óbice, que siempre impidió la reforma, ¿usted está de acuerdo con la reelección del gobernador y del actual? Yo creo que, como lo establecen la mayoría de las constituciones provinciales, la Constitución Nacional, el gobernador tiene que tener la posibilidad de 2 periodos. Creo que a cambio hay que darle más poder al poder legislativo y en algunos temas al judicial, y darle poder a los fiscales, al Ministerio Público de la Acusación como un organismo extrapoder, porque la Constitución del año 62 estaba pensada para otro contexto. Tenía un gobernador de solo 4 años, pero con mucho poder. Por ejemplo, enviaba los pliegos de los jueces a la legislatura y si la legislatura no lo trataba en un plazo, quedaban designados. Creo que esas cosas hay que cambiarlas. Pero bueno, vamos a ver si encontramos esos consensos tan altos que requiere la Constitución. Una vez que se termine con el tema previsional, ¿se va a encarar la reforma de la Constitución? No hay duda, ese es otro tema que estamos trabajando. Esto es un tema de los partidos políticos que componemos o integramos el Frente Unido, de la misma legislatura. No hay un involucramiento del Ejecutivo, pero nosotros entendemos que después de 30 años de haber reformado la Constitución Nacional y a 62 años de la vigencia de nuestra Constitución, tenemos que avanzar en las reformas, en la necesidad de la reforma,
para tener una constitución moderna acorde a los tiempos que estamos viviendo. Y el otro tema crucial es la modernización del sistema judicial y la reforma que estamos proponiendo en la renovación de los miembros de la Corte. Un tema que siempre fue una traba para renovar la Constitución, la reelección del gobernador. En eso todo el mundo está de acuerdo, pero siempre el punto estaba en qué hacemos con el gobernador actual. No tiene que ser un impedimento. En ningún momento yo escuché, ni en lo personal, ni en una charla, menos en forma pública, que el gobernador Puyaro esté pensando en la reelección. Entonces no tenemos que asusar la situación o el avispero, como decimos, en cuanto a esto, porque no es la premisa, no es el objetivo. El objetivo es darle una constitución a los santafesinos en los tiempos que estamos viviendo, pero pensando en los próximos 30 años, para las próximas 3 décadas como mínimo. Necesitamos avanzar en la reforma. Y el tema de la reelección del gobernador, en definitiva, si se da, hay que ver si va a querer ser el actual gobernador vice reelecto o no, y si quisieran postularse hay que ver, después tenemos que ver si la gente los vota para que sigan. Bueno, pero primero tiene que estar dentro de la ley, que se lo habilite al actual gobernador. Digo, para nosotros no es un inconveniente, un problema, ni la condición sine qua non para avanzar en la reforma. Yo creo que como ciudadano tiene, como todos, el derecho a poder, si está y decidimos, y yo entiendo en lo personal que hay que decidir esa posibilidad de que si el día de mañana el Frente Unidos y el actual gobernador deciden ser nuevamente candidatos, lo pueden ser una vez que se reforme la Constitución. Nosotros lo hemos charlado bastante. En principio voy a hablar a título personal, pero más o menos en el bloque estamos bastante en contra de la reforma, porque pensamos que en definitiva de lo que se trata es de modificar el elemento poder, que es la posibilidad de que el gobernador tenga una posibilidad de ser reelegido por un periodo inmediato. Nos gusta la alternancia que hace la República y sabemos que es muy probable que una reforma quizás le ponga un montón de derechos más que ya los tenemos, o sea, no es necesario que se declaren. Así que pensamos que no es necesario. Aparte hay que tener en cuenta el gasto que significa una reforma, porque hay que elegir a los convencionales, no van a ir ad honorem, van a tener seguro asesores, y bueno, es una movida que lleva mucha plata que paga el pueblo. Usted sabe que la idea del oficialismo es tratarle jueves y viernes que viene, ¿no? Sí, sí.